Buenas tardes, maestros del Sistema Educativo de Valladolid. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista al doctor Juan Alfonso Mejía. Él es director general de Mexicanos Primero y él estuvo participando el día de hoy en el Congreso Educativo del Sistema Educativo de Valladolid. ¿Cuáles son los resultados que se tienen desde que se promulgó la reforma educativa en estos 4 ejes? Por ejemplo, hablar de educación ya no es hablar nada más de política, de asuntos electorales, de asuntos sindicales o hasta de asuntos financieros. Hablar de educación creo que es hablar específicamente de ¿y los niños qué? ¿Dónde están los niños? Ya estamos hablando del derecho a aprender, ya estamos hablando de por qué queremos esa escuela que supere el contexto. Porque millones de niños es su única oportunidad. Y entonces hay un proceso de transformación donde tenemos que llevar, por ejemplo, no solamente el tema del maestro, que es fundamental como agente de transformación, agente de cambio, sino acompañar todo el proceso. Entonces, este libro, La Escuela que Queremos, pues habla de 16 políticas públicas, donde hacemos un corte de caja, donde decimos qué pasó hacia atrás, pero sobre todo una hoja de ruta de lo que tiene que ver hacia adelante. ¿Qué tiene que ver hacia adelante? Compromiso y capacidades de los agentes de cambio. Eso ya estamos hablando de ese tema, ya está sucediendo, pero tiene que pasar de manera de conjunto y entonces creo que es lo que tiene que ver con miras a los siguientes años. En la obra señalada, igualmente usted indica que lo ideal con la reforma educativa era que la sociedad mexicana se apropiara de la reforma y su implementación. ¿Cómo aspirar a un objetivo así? La escuela tiene que superar el contexto y eso es muy importante porque la escuela hoy, como la hemos venido visualizando, a veces algunos la entienden como ladrillos y entonces dicen pues hay que mejorar la infraestructura. Otros la entienden como centros de trabajo. Pues hay que crear más escuelas para dotarla de más gente. Pero no está concentrada en la parte específica y es los niños nuevamente. Niñas, niños y jóvenes. Y esa escuela está construida, por lo menos nosotros como la visualizamos, es un corazón que late. Entonces cuando hablamos de la educación como un tema de oportunidades, la escuela es el vehículo para alcanzar esa oportunidad. Es esa historia que te cuenta el niño de si esa posibilidad se convirtió en una realidad o fue la posibilidad que nunca llegó. Entonces, la mejor invención de nuestra civilización tiene que ver con la escuela. Ahora, ¿cómo vemos esa escuela? Uno, personas. La escuela somos personas, somos los niños que están en la escuela, son los maestros que están en la escuela, y, insisto, no quisiera ir profundizar demasiado, pero nada más pensar en personas. La escuela son personas. Luego son relaciones y procesos muy específicos. Relación de formación, relación de aprendizaje. El aprendizaje nunca es solo, es colectivo, siempre. No hay aprendizaje si no es colectivo. Entonces, tienes personas, tienes relaciones y procesos, tienes infraestructura, como lo has comentado en varias ocasiones, es importante, tanto que está en la Constitución, pero forma parte de un entramado y finalmente tienes una red de apoyo. Por ejemplo, los supervisores, esta figura que es tan fundamental para que la escuela funcione porque el maestro necesita de esa red de apoyo para saber qué está pasando con otro maestro, esa escuela, qué está pasando con la escuela que está a 3 kilómetros, a 2, a 500 metros, traslomita dirían también algunos, y entonces son distintas cosas, personas, relaciones y procesos, que aquí es una parte fundamental, el rol del director. Es súper importante el liderazgo educativo, la infraestructura y esa red de apoyo. Y en conjunto se concentran y se centran en que este corazón lata y emita oxígeno. Y las demás, quizás porque soy hijo de médico y entonces así lo entiendo, son estas arterias que hay que destapar a través de políticas públicas, insisto, 16 divididas en 4 dimensiones, que dicen esta escuela tiene que superar su contexto
para que esa oportunidad se materialice y esa historia de ese niño sea una historia de éxito. ¿Y qué es éxito? Que sea la mejor versión de sí mismo. ¿Cuál es la agenda que se tiene pendiente todavía? ¿Y qué de esa agenda le corresponde al actual gobierno y qué podría dejarse en el tintero para la próxima administración? Yo creo que esta administración tiene una gran deuda: formación. Y cuando digo formación, me especifico el tema de normales. Es fundamental y eso debió haber quedado en términos legales desde el 2015, porque la ley que fue aprobada en 2013 de manera muy clara dijo que la reforma legal a las normales empezaría en el 2015. Eso nunca ha llegado y es un gran pendiente. La formación continua. La formación continua tiene que ver con que haya pertinencia en esa formación, ya no nada más de las normales, sino después el maestro, que ya está en servicio, necesita de esa formación continua. Tutoría, otro gran pendiente. Entonces tienes por lo menos alrededor de 600,000 aspirantes al servicio profesional docente, alrededor de 640,000 para ser más exacto, que participaron en los famosos concursos de oposición. Han ingresado muchísimos, miles de estos maestros que, dice la ley, debería haber recibido tutoría. Bueno, los datos del INEE hablan en 2016 que solamente lo han recibido 36%. ¿Qué pasa con el restante de 64%? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando los evalúes nuevamente si no salieron idóneos la primera ocasión y nunca recibieron una tutoría? Entonces, pendientes es la deuda con los maestros: formación inicial, formación continua y tutoría. Para mí esos serían los grandes pendientes. ¿Observas algunas dificultades en la implementación de la autonomía curricular? Todas las dificultades. Creo que es un tema fundamental, toral, por el que va a pasar el tema de la transformación educativa. Tal y como está probablemente planteado el día de hoy, puede generar, lo subrayo, mayores distancias entre las escuelas y los contextos. Por último, doctor, en su calidad de director mexicano primero, ¿observas algún riesgo de que la reforma educativa, si se produce un cambio de gobierno, esté en riesgo? Creo que hay que ser muy claros. Ahorita vamos a entrar a un punto donde o le damos para adelante o retrocedemos. Entonces, creo que el riesgo es que en medio de esta confusión tomemos decisiones equivocadas. Y entonces, creo que a nosotros nos corresponde ir dándole claridad. Te agradezco muchísimo la entrevista, doctor. Gracias por el espacio que nos Muchísimas gracias a ti y a todo el sistema. Muy amable.